Shalom Aleichem. Estamos en el principio del Jodesh Elul. Voy a poner un ejemplo de qué se trata esto. Vamos a suponer que una persona así está en un día normal y le llega una carta que está invitado al, al juicio que le van a hacer por haber hecho tantas cosas que hizo, ya sea en cualquier tema de negocios, de salud, no importa de qué sea, está acusado por la gran corte, tiene que llegar a la gran corte y lo acusan todas estas demandas y una serie de demandas que están puestas en la carta y tienes que llegar en un mes. Entonces, una persona que Haz Shalom recibe este tipo de carta, este tipo de situación, le entra un pánico, no puede dormir en las noches, está angustiado y empieza a ver cómo le hace. A lo mejor empieza a buscar abogados y estar viendo cómo ver qué vamos a hacer para contestar las cosas y para ver cómo manejar la demanda y cómo hacerle. Y todo tipo de situaciones que empieza a ver cómo hacerle para salir. Toda su vida está ahorita, se bloqueó, quiere decir, no está normal, no va a ir a trabajar normal, no va a ir a estudiar normal, no está con la familia normal. Está dedicado mucho de su tiempo a ver cómo le va a hacer para salir bien de esta situación. En este mundo, un juicio es casi una actuación, o sea, no es algo real. Los jueces no son algo real. Incluso hoy en día todo el sistema judicial en el mundo y también en Israel es son puros fuerzas del mal, o sea, no hay ahí mucho que verle, cosas de Kedushá. En tiempos del Bet HaMikdash, en tiempos de los reyes, en tiempos de Moshe Rabbeinu, había lo que empieza la Perashá, que dice que hay que poner Shoftim y Shotrim, que es decir, jueces y policías, que los jueces son los que dictan los decretos y juzgan el bien y el mal y el que tiene razón y el otro, o sea, toda esa situación. Y los policías son los que llevan a cabo lo que se llama el ejecutivo, lo que dictaron el Poder Judicial. Y se necesita que tiene que estar en todos lugares. No puede haber un lugar donde no hay justicia o donde no hay orden. Tiene que haber orden en el mundo. Entonces, esa es una mitzvah que tenemos en la Torah. Nosotros rezamos todos los días, 3 veces al día en la tefilá, que Akash Baruj Hu nos regrese a Shiva Shofetenu Kabarishonah, o sea, que nos vuelva a regresar los Shoftim, pero no los Shoftim como hay hoy en día, ni en Israel ni en otros lados, que son pura mentira y puras cosas es una jungla completamente y está basado en la mentira, en cosas negativas. Pero hay jueces buenos, Sí, hay jueces buenos. yo ahorita, aunque hayan jueces buenos y que quieren hacer el bien y todo, pero no es un juicio divino. Quiere decir, ellos no tienen la fuerza de Hashem, que Él es el que dicta el juicio. En la Torá está escrito que el juicio es de Akadosh Baruj Hu, los jueces se llaman Elohim. Entonces, el juez tiene que tener enfrente a su cara, como si está ahorita frente a él, el Ganeden y el Geinom. Y si él no hace el juicio recto y bien como se debe hacer, está el Geinom abierto para él. Es como si tiene está escrito en los Jamim, está en la halajá también de jueces, que el juez tiene que ver como si tiene una espada aquí abajo del cuello y saber que eso que está juzgando no es así un juego, me parece que esto, me parece que el otro, tiene que ver bien qué es lo que la Torah dice en este caso, porque el juicio es de Hashem. Los reyes de Israel que eran jueces, y también los jueces, los mismos jueces como Ehud Ben Gerá, Shimshon,
Gidón, todos los jueces, ellos lo principal que tenían que saber es cómo llevar las leyes de la Torah que están escritas también en todos los temas sociales, no solamente las cosas de las mitzvot. Nosotros decimos en Arbit, Torah un mitzvot, hukim un mishpatim. Quiere decir, la Torah tiene varios campos. Está el campo del cumplimiento de la mitzvot, está el campo del estudio de la Torah, está el campo también de las leyes y del juicio. Quiere decir, cómo se llevan a cabo la justicia en el mundo. Esa justicia es justicia divina. Esa es la que nosotros sí hacemos tefilá, que exista en el mundo, que también en el mundo exista la justicia divina. Entonces es cuando Kadosh Baruj Hu se llama rey. Rey no es solamente alguien que gobierna, eso puede ser también un dictador. Rey es alguien que todo el mundo lo acepta, que él es el que va a dar el juicio y que tiene la sabiduría para juzgar. Por eso cuando Kadosh Baruj Hu quería dar un premio a Shlomo HaMelech, le dijo que pida lo que él quiera. Shlomo pidió sabiduría para juzgar bien al pueblo, para llevar a las personas la verdad. Entonces, tanto le gustó a Kadosh Baruj Hu esa respuesta que le dio todo lo que quería, aunque no pidió. Entonces, eso también nosotros tenemos que pedir, que haya en el mundo justicia, justicia divina, no justicia de gente que, aunque sean buenos, aunque sea una persona así, él quiere ayudar a las personas y todo, pero la justicia no es algo que una persona puede de sí mismo decir que está bien y que está mal, si no recibió de Akash Baruj la guía. Y eso es en todo lo demás también. Por ejemplo, una persona normal, aunque no sea judío, aunque no tenga Torah, puede saber en general cosas que son buenas y cosas que son malas, pero eso es solamente superficial. Si tú te metes más profundo en la situación, te vas a ver que solamente con la Torah puedes llegar al verdadero bien. Porque hay veces que hay cosas que te parecen que no están tan bien y al final ese es exactamente lo mejor o al revés. Una persona piensa que ese es el camino y al final ve que no, está equivocado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el camino de Akadosh Baruj Hu. Ese siempre va a ser el mejor, el único que es la verdad. Los demás empieza por aquí, se dan vueltas y solamente es un lío. Muchas veces en el mundo nosotros vemos que no es como nos gustaría que sea. Entonces te preguntas, bueno, entonces ¿qué? ¿Akadosh Baruj Hu no sabe cómo manejar su mundo? No, al revés. Él es el que maneja su mundo de la mejor manera y nosotros tenemos que entender eso, que acá su justicia es una justicia verdadera, sus caminos son los caminos derechos y tenemos que buscarlos y pedir que acá traiga esa luz, no solamente en conocimiento y en información de cómo se tiene que hacer, sino que también en Bepoal, o sea, prácticamente que exista en el mundo todos los instrumentos judiciales, legislativos, ejecutivos y de todos los tipos para que reine la luz de Akash Baruj Hu. Por eso los reyes de Israel, como David Amelech, siempre lo que ellos estaban haciendo, lo que traían era traer el reino de Hashem al mundo por medio de las leyes de la Torah. Así es como el mundo seguía al lugar adecuado. Entonces, el mes de Elul es precisamente eso. Nosotros recibimos ahorita una carta que dice que en un mes tenemos que estar en el juicio, que se va a juzgar todo lo que te va a pasar en el año, que se va a juzgar todo lo que le va a pasar a tu familia, a toda la ciudad, a todo el mundo, a todo el universo, a los que están aquí, a los que ya están en el mundo venidero. No importa, todas las criaturas, desde que se creó el hombre, desde que se creó el mundo hasta el fin, se juzgan en Rosh Hashanah, pero nosotros tenemos un privilegio, vamos a llamar así, no privilegio, una ayuda de Akash Baruj Hu que nos viene, nos dice, mira, prepárate, tienes un mes para prepararte. Y no solamente prepárate, sino que te da toda una carta, toda una lista de cosas que te van a ayudar para que cuando llegues al juicio salgas de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el juicio? Tenemos primero un juicio tal como estás.
tal como estás en Rosh Hashanah, el primer día de Rosh Hashanah, la persona lo que logró arreglar y mejorar en el Jodesh Elul, hacer cada quien que haga una lista de cosas que tiene que arreglar o que tiene que corregir o que tiene que mejorar y cómo le va a hacer y cómo quieres hacerle, eso te va a ayudar muchísimo, tanto para el juicio, tanto para la vida, para mejorar. Si hay algunas cosas negativas y cada quien sabe sus cosas negativas, o no tienes que ir a preguntarle a 1000 personas. Tú te sientas con Akadosh Baruj Hu, haces tu lista y empiezas a ver, este tema está así, este tema está así. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo aumentar un poquito más? A lo mejor un poquito más de estudio, un poquito más de tefilá, un poquito más, no tiene que ser tanto en cantidad, pues también en cantidad, pues en calidad. Tzedaká, si tú puedes dar tzedaká. Las mitzvot, cómo estás cumpliendo las mitzvot, las verajot, ¿sí? ¿Qué cabana pones? O si nada más, y cosas de hacer, cosas de no hacer. Todas las situaciones que estamos en la vida, cómo se comporta uno en el trabajo, en la casa, con las demás personas, en el estudio, todo eso, tú puedes hacer una lista y empezar a ir viendo, ver cuál es tu situación, primero que nada, y después ir viendo cómo podrías tú mejorar un poquito, y si puedes mejorar mucho mejor. Entonces, cuando llega uno al juicio, el primer día de Rosh Hashanah es juicio tal cual. Terminando el primer día, después de que rezamos Minja, hacemos Tashlich. Tashlich significa que Akadosh Baruj Hu nos hace un favor. Entonces dice, ok, ya te juzgué muy bien, pero hay veces en los juicios, no es solamente una vez, tienes que venir otra vez, pero te vamos a hacer una ayudadita. Vas a tirar todos tus pecados. Entonces hacemos Tashlich y avientas todos los pecados, quiere decir, sacas de ti las fuerzas del mal que fueron creadas por tus pecados, se van a donde tienen que irse, y entonces te hacen otra vez juicio. Entonces el juicio del segundo día ya no es tan rígido, ya no es tan fuerte. Entonces tú ahí ya dices, mira, sí hice esto, pero tengo un plan de corregir, tengo un plan de mejorar, tengo un plan de aumentar un poquito más de luz, de sacar un poquito más de oscuridad, y con esto la persona sale a los 10 días de Teshuvah, a la semana que queda antes de Yom Kippur, y ahí es donde es más fuerza para hacer Teshuvah. Vamos a hablar más adelante de estos días. Y después de Yom Kippur, que tenemos que llegar como ángeles, sin comer, sin tomar, de blanco todos, como ángeles, rezar y conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Todo este camino de Teshuvah es un camino que significa irá, quiere decir temor. Y entonces, terminando Yom Kippur, empezamos a preparar el próximo nivel, que es Ahavá, es el amor. No quiere decir que en Rosh Hashanah no hay amor y después no hay temor. Siempre está el amor y el temor, están juntos, porque no estamos hablando de alguien que está muy lejos de ti. Akadosh está contigo. Es tu rey, pero es tu papá. Entonces es Avinu Malkenu. Esa es una de las tefilot que nosotros decimos desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Avinu Malkenu, nuestro rey, nuestro padre. Entonces, tenemos que juntar estas dos formas de cómo nos comunicamos con Hashem. Pero después de Yom Kippur, ya nos limpia totalmente de las cosas negativas, sobre todo de todo lo que lograste hacer Teshuvah y acercarte más a Hashem, te limpia y te ayuda. Y de ahí empezamos con la preparación de Sukkot. Sukkot es los días de la alegría. Entonces empieza más el trabajo con amor y con alegría, canciones y los arbataminim y la azúcar y comer con la familia y estar todo eso se hace, es cumplir las mitzvot con alegría. Esa es la principal teshuvah, el principal acercamiento a Hashem. Y si quieres corregir algo muy fuerte y quieres empezar a corregirlo también, es que cuando haces una mitzvah, hazla con alegría,
tienes que prepararte antes de la mitzvah y después de la mitzvah también entender con quién estás haciendo esa mitzvah, con quién estuviste en esa mitzvah, y entonces interiorificar esa luz de la mitzvah. Y también después tenemos Simchat Torah, que no solamente que es alegría, sino que es alegría que pasa a todos los niveles. Es bailar y es cantar y con la Torah y estar contentos con que tenemos a Kadosh Baruj Hu y con que Baruch Hashem tenemos la emuná, la fe y la Torah y estamos junto con Am Israel todos juntos para desear a todos que tengamos un año bueno y que sea todo bueno para todo el mundo, no solamente para nosotros. Como sabemos, en Sukkot se hacen 70 sacrificios que son para dar bendición a los 70 pueblos que existen en el mundo. También hoy en día, aunque no hay Bet HaMikdash, y aunque parece que hay más pueblos, solamente son 70 pueblos, y con las tefilot que nosotros hacemos y la lectura de la Torah que nosotros hacemos, se manda la verajá para todo el año a cada uno de los pueblos, no solamente para Am Israel, pero en Simchat Torah principalmente para Am Israel. Y entonces esa es la culminación de la Teshuvah, de acercarte a Hashem. Entonces recibes fuerzas nuevas para todo el año de lograr lo que viniste a hacer. Y eso es, entonces, es una alusión de todo esto del juicio y todo eso, porque aunque hoy en día no hay reyes como antes, pero el sistema judicial del mundo y todo eso dicen los Jajamim que lo que hay arriba es lo que hay abajo. Quiere decir, aquí abajo, un poquito con el sistema judicial, podemos entender cómo funcionan las cosas. O sea, si una persona hace algo negativo y lo agarra el policía y esto y el otro, entonces tiene que pagar, tiene que hacer, lo tienen que llevar. Todo eso funciona también en el Shamaim. Entonces hay Rosh Hashanah, Yom Kippur, cada día tiene su, digamos, parte en este proceso de cómo se juzga a la persona y cómo se decreta todo lo que le va a pasar a la persona, a la familia, a la ciudad, al estado, a todo el mundo en esto. Entonces, por eso ahorita que estamos en el Lul, Akadosh Baruj Hu nos hizo un favor y nos mandó días especiales de Rahamim. Rahamim significa, no es de que nada más te dicen, bueno, ya viene el día. No, te manda, el rey te manda todas las herramientas que necesitas para arreglar y para mejorar y para hacer todo lo que necesitas hacer para que llegues en Rosh Hashanah de la mejor manera. Ahora, voy a hablar un poquito de lo que pasa en el día de un yudí normal, un día normal. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo es el ente, uno de los tres entes que existen en el mundo. Está el tiempo, el lugar y el nefesh. El nefesh es el alma. Son las tres cosas que existen en el mundo. Entonces, el tiempo es una de las tres. Digamos, podemos poner como ejemplo, el tiempo más sobrenatural es Yom Kippurim, que es el día más sagrado. Tenemos Shabbat, tenemos Yamim Tovim, tenemos Rosh Chodesh, tenemos días normales. También los días normales, domingo, lunes, martes, los meses, cada mes tiene su luz, cada día del mes tiene su luz también. Y todo es voy a explicar cómo funciona, pero todo es un ciclo que se repite y tiene un avance también. Ahora, cada día tiene un ciclo también completo. Entonces, cuando una persona empieza su día, lo primero que hay que hacer es tefilá, para llenar, para conectarte directamente con Akadosh Baruj Hu. Si una persona se despierta en la medianoche, por ejemplo, tiene que decir las Birkot HaShachar y después de Tikkun Hatzot estudiar y conectarse con Akadosh Baruj Hu. Puede ser Teilim y en la mañana ir a la tefila. Voy a explicar un poquito lo que pasa en la tefila.
La tefilá tiene 4 partes que ya habíamos hablado de ellas. La primera parte son los korbanot, que habla del mundo más cerca de nosotros. Se llama el Olam Asiá. Después tenemos las Demirot, que son las canciones que nosotros cantamos, que habla del mundo Yetzirah, que es más arriba de este mundo de Asia, que ahí es donde están los ángeles, un tipo de ángeles. Después tenemos otro mundo en Yotzer, donde está Yotzeror, Shema Israel y todo eso, que habla un poquito del mundo Briah, que es un mundo más superior, y la Amidá, el Olam Atzilut, el mundo del Atzilut, que es un mundo súper superior. ¿Ok? En general ya habíamos hablado también de este tema, nada más lo mencioné como introducción a lo que voy a hablar. Cuando una persona empieza a rezar, no es que solamente dicen el Sidur, que esta tefilá es en el mundo de la Asia. Tú tienes que entrar en tu conciencia a ese mundo. Quiere decir, la idea del rezo no es una situación de lectura de Sidur o de decir algunas cosas que se tienen que decir. La idea de rezar es conectarte con Hashem, pero como no estamos todo el tiempo en un nivel superior, entonces nos vamos conectando de manera paulatina. Y como nos vamos conectando, vamos trayendo junto con nosotros a todo el universo a conectarse con Hashem. Entonces, la tefilá no es solamente una cosa personal tuya, sino que es una cosa colectiva que tú te conectas con Hashem y conectas a toda la existencia con Hashem. Entonces, tú me puedes preguntar, bueno, entonces si una persona reza, ya los demás no tienen que rezar porque ya conectó a todos. Realmente, eso sí también funciona de esa manera, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro papel, nuestra labor, nuestra alma especial, que solamente tú puedes hacer esa cuestión. Quiere decir, es como si, por ejemplo, tú tomas un vaso de agua. Entonces, el agua que entró por la boca, pero no solamente la boca recibe el agua entra al cuerpo y después de que se hace todo el proceso que se necesita hacer, se hace sangre y se va a todo el cuerpo. Entonces no puedes decir que solamente la boca toma agua. Todo el cuerpo toma agua por medio de la boca. Entonces, seas quien seas, tienes que tomar el agua, que si tienes que hacer todo tu trabajo espiritual y de ti vas a dar a todos los demás órganos que están en el cuerpo. Entonces, en el caso de esto que estamos hablando ahorita de la tefilá, tú eres la boca de todo el universo, porque las piedras, el mundo inmune, no hablan, no pueden hacer tefilá como tú. Entonces, tú vas a hacer el ticún de los korbanot. Y entonces las piedras y los vegetales y los animales y las personas, todas las personas que están, te utilizan a ti como su representante para ir con el rey. O sea, es como si tenemos, por ejemplo, una ciudad que necesita mandar al rey para pedir y para dar un regalo al rey, para pedirle que se necesitan cosas para arreglar la ciudad y dar un regalo, todo eso que se necesita. Entonces, no van a ir toda la ciudad, no se van a ir al palacio del rey. Van a mandar un grupito o 2, 3 personas y al final una persona es la que va a hablar y le va a decir, el rey, la ciudad tal y tal, te mandan esta ofrenda y te queremos pedir que está la situación de esta situación, se necesita esto para arreglar esto y muchas gracias y todo eso lo hace un enviado. Enviado en hebreo se llama shaliach, pero también se llama malach. Es decir, los ángeles son enviados de Akadosh Baruj Hu. Entonces, Akadosh Baruj Hu tiene enviado para cada cosa. Tiene un ángel que es digamos, una fuerza espiritual que está encomendada
a cada una de las cosas que existen en el mundo. Entonces, si nosotros entendemos que toda la creación, empezamos con el mundo de la CIA, tiene sus enviados, sus ángeles, pero esos ángeles no pueden decir nada. Solamente si nosotros decimos, ellos vienen con nosotros y nosotros nos convertimos en un conducto de la voluntad de todo el universo. Entonces, tú vas subiendo del mundo de las acciones, el mundo de Asia, y cuando tú hablas los korbanot, entonces no estás hablando así nada más. Eres un representante de todo el universo de este mundo del mundo de Asia, que el mundo de Asia, para que me entiendan, incluye todo el universo que se conoce. O sea, las galaxias, las estrellas, todo lo que hay en el mundo, todo está dentro del Olam, el mundo de la Asia. Entonces, nosotros somos, cada uno de nosotros, cuando tú estás rezando, no estás rezando por ti mismo solamente, sino que estás siendo un conducto y un representante de todo el universo. Y después subes a Baruch She'amar. Entonces empiezas a ser un conducto también para llevar a Hashem la palabra de todos los seres espirituales, de los ángeles. Y por eso cantamos, y todos esos que cantamos, junto contigo, cantan todos los ángeles y están, alaban a Kadosh Baruj Hu, y todo lo que está escrito en las Demirot. Es una cuestión práctica, no es una alusión, una cosa que dices así nada más para pasar el sidur y para cambiar las hojas, que decir, poner al final la palomita que ya hiciste lo que tenías que hacer, sino que todo el universo está cantando contigo, le está cantando a Hashem contigo. Y hay diferencia entre las diferentes, hay aleluyot y después está la canción del Kriyat Yam Suf, que es una alabanza muy, muy grande a Kadosh Baruj Hu, que fue hecha por Moshe Rabbeinu y por Am Israel. Cuando pasamos el mar, teníamos una profecía muy, muy grande. Entonces, es cuando una persona dice con Kavaná el Kriyat Yam Suf, rompe con las fuerzas del mal que no dejan que pase la tefilá. Porque así como hay fuerzas buenas y se unen a la persona para alabar a Dios y todo, también existen en el mundo fuerzas negativas que no quieren dejar que pasen las tefilot. ¿Por qué? Porque acá hizo el mundo de manera equilibrada para que la persona pueda escoger entre el bien y el mal. Entonces, para que haya libre albedrío, tenemos que nosotros escoger siempre ser de la parte de la Kedusha, siempre fortalecer la luz, el bien y combatir las fuerzas del mal. Entonces, para poder pasar, tenemos los que se llaman Zemirot. Zemirot significa canciones, pero también significa cortar. Quiere decir, es como si estás cortando los espinas para poder pasar por un camino. Entonces, pasas el camino y llegas a Ishtabach, llegas a Yotzer y entras al Olam Abriá. En el Olam Abriá también hay, que es mucho más elevado todo este universo que estamos viviendo, hay miles, millones de ángeles y de entes espirituales que son los que ellos mandan todo lo que pasa en el mundo. Que si son enviados, cada uno de ellos tiene fuerza espiritual que les da a las estrellas, les da a los astros, a las diferentes cosas, al mar, al viento, al sol, a la luna. Todo lo que existe, los vegetales, los árboles, todo tiene fuerzas, ángeles, tiene fuerzas espirituales. También las personas, los animales, todo tiene seres que les mandan la bendición a Kadosh Baruj Hu por medio de esos seres. Y todos esos seres no pueden hablar, no pueden alabar a Kadosh Baruj Hu, sino solamente cuando nosotros con nuestra boca somos sus representantes. Entonces, por eso se dice la Kedushá sentados, porque
nosotros no estamos haciendo Kedushá en ese momento, nosotros vamos a santificar el nombre de Dios. Pero la Kedushá, perdón, ¿no sí separado? La Kedushá que decimos en Yotzer se dice sentado. La Kedushá que se dice parado, que es cuando nosotros alabamos directamente nuestras almas, sin los ángeles, sin todo eso, si no voy a explicar cuando llegue. Entonces nosotros nos paramos y decimos la Kedushá. Pero en la Kedushá que decimos en Yotzer, antes ¿Cuándo? de la Amidá, o sea, antes de Kriyat Shema, esa la decimos Sí. sentados porque no somos nosotros los que estamos haciendo la Kedushá en ese momento, sino estamos solamente dándole, somos el conducto para que los ángeles alaben a Hashem. Es como si, por ejemplo, tienes un juego de esos de los niños que tiene, ¿cómo se llama? Música, ¿ok? Y entonces vino una persona muy importante a tu casa y le quieres poner esa música, entonces tienes que ponerle la batería. Si no le pones la batería, no funciona el juego. Entonces, nosotros tenemos que hacer que funcione el juego, pero no somos nosotros los que estamos cantando, es el jueguito, tiene ahí las canciones o lo que sea. Y después tenemos la amidad. En la amidad nosotros nos paramos y hacemos Kedushá, que esa es la alegría más fuerte que Akash Baruj Hu tiene cuando sus hijos santifican su nombre. Está escrito que cuando nosotros hacemos Kedushá, Akash Baruj Hu hace así. Ok, Nanealo Berosho, como cuando entra el Kohen Gadol del Kodesh HaKodashim, como está escrito de Rabbi Ishmael. Quiere decir que es una satisfacción de Akash Baruj Hu de que se santifica el nombre, su nombre por medio de nosotros. Pero voy a explicar otra vez desde el principio porque quiero entrar en un punto importante. No solamente son cosas de afuera que se unen contigo y tú eres su boca o su conducto para reflejar lo que ellos quieren decir. No, no solamente. Sino que todo eso lo tienes adentro. Quiere decir, el mundo de la CIA, de las acciones, tiene estrellas y tiene árboles y tiene animales y tiene todo lo que hay en el universo. Muy bien. Pero también todo eso lo tienes adentro de tu cuerpo. Tu cuerpo está hecho de la misma forma en que está hecho el mundo de la CIA. Entonces, como te puedo poner de ejemplo, las estrellas y los astros y todo son como las neuronas. Y los diferentes sentidos de la persona también tienen conexión con las fuerzas como el Sol, la Luna y Mercurio, Venus, todas esas estrellas. ¿Ok? Y tenemos todo lo que eso es de arriba. Después tenemos el Beta Mikdash que lo que hacía era unir la parte de arriba con la de abajo. Ahorita está destruido el Beta Mikdash, entonces lo único que podemos hacer es, por medio de nuestra tefilá, hacer esta unión dentro de nosotros, pero en la parte general no está correcta la situación. Es como, entonces el corazón está abajo y el cerebro está arriba, entonces es difícil. Tienes que entender que hay que Belladata Ayom, tienes que tener tu conciencia con Akash Baruj Hu, Vashebota y Levabeja, después tienes que traerlo a tu corazón. Pero hoy en día, como está destruido el Beta Mikdash, está difícil, el corazón no recibe tanta luz como antes. Tenemos el corazón roto. Y el corazón es tener amor y temor a Dios. Entonces, si tú cuando haces tefilá, te conectas con Hashem con amor y temor y con ganas y con tu conciencia de que estás diciendo las palabras. Y lo más importante, con fe en que cada palabra que estás diciendo le llega a Hashem y no estás diciendo así nada más por leer, estás hablando con Hashem. Eso es lo más importante. Esa es la neshama de la tefila. Saber que estás no solamente haciendo un acto así nada más. No existe tal cosa así nada más. Todo lo que hace una persona tiene
conexión directa con Akadosh Baruj Hu y nada se va para la basura. Entre la persona más trabaja de esa forma, entonces sus actos tienen más repercusión porque la fuerza que le diste a tus actos es más grande. Entonces, automáticamente es lo que sucede. Si tú haces, por ejemplo, tienes que pelar papas y haces así, y al final de una hora lograste hacer 5, y si hubieras hecho así, hubieras hecho 50, no es lo mismo. Y si tienes una máquina especial que las corta y haces, entonces es mucho mejor. Quiere decir, cada persona tiene que utilizar todas las fuerzas que tienes para lograr que tu acción sea lo más fuerte que se pueda. Pero no solamente es la acción, sino también es con amor y temor, y por eso estamos también cuando entras al Olama Yetzirah, que es en Baruch She'amar, es más cantar. En la primera parte, que son los korbanot, es más acción, es pensar en que se hace un korban y un ketoret, y cómo se hacía, y pensar, bueno, desde el principio, la queda y todo eso, es una tosefet que pusieron los jajamim, pero es parte de entrar en el tema que tú vas a enfrentar, vas a entregarte a Kadosh Baruj Hu. Entonces, es algo físico. Después entras con tu alma. Quiere decir, el alma la vamos a dividir en 3, nefesh. Entonces, si en este caso el nefesh de la persona sería el Olama Yetzirah. Entonces, por eso te tienes que conectar con tus sentimientos, con tus emociones. Sí, tienes que estar emocionado cuando haces tefilá. Aunque estemos acostumbrados que en el Beta Knesset, todo el mundo y está todo así frío. No es así, la tefilá no es así. Los tzadikim no rezaban así. Rezaban con mucha fuerza y con canciones. Y así se tiene que rezar. Y si te da pena porque así no es en el Beta Knesset, entonces platícales de esto, a lo mejor se despiertan, o reza en tu casa. No quiere decir que tienes que rezar en tu casa, reza en el Beta Knesset con todos. Pero, por ejemplo, ahorita que estuvimos en estos 2 años, que muchas veces nos sacaron del Beta Knesset, tuvimos que rezar solos. Es una oportunidad para rezarle a Hashem como debes de rezarle, con toda tu kavaná, con toda tu intención, no tienes que ser gran jajam. Las palabras que estás diciendo, con el simple hecho de saber que estás diciendo la traducción literal de la palabra y saber que estás hablando con Akadosh Baruj Hu, es lo más importante. Porque entonces no estás nada más hablando así nada más, estás hablando con Hashem. Después de que ya pasaste las de Mirot y te conectaste con todos tus sentimientos y emociones y todo, entonces vas a entrar en otro nivel que es el mundo del Olam Briá. Y ahí también hay temor y amor. Pero ahí el temor y el amor son más sijlim, como se dice en hebreo, quiere decir más cerebrales, Mental, mental, más mentales. mental. Exacto, más mentales. Quiere decir, tienes que un poquito pensar y entender qué es lo que está pasando, con quién estás ahorita, con quién estás hablando. Entonces, por eso mencionamos los ángeles que sirven a Kadosh Baruj Hu. Y hay unos ángeles que son ángeles de amor. Y hay el ángel que tiene el ángel Mija. Y después está el ángel de los de miedo, de temor, que son los que vienen con Gaby. Y después están los del camino medio. Por eso decimos 3 veces Kadosh, Kadosh. Porque todos los ángeles, cada uno tiene su forma de cómo trabaja Hashem. Cada uno es diferente, si no, no serían 2, sería 1. Cada uno tiene su forma de cómo trabaja Hashem. Pero al fin y al cabo, todos están con devoción completa y con entrega total, entregando su ser a Kadosh Baruj Hu. Entonces, esa es la cuestión que cuando una persona piensa en eso, entonces se despierta dentro de él un temor y amor más grande que solamente si estás pensando como antes.
después de que decimos Yotzer, decimos Ahavat Olam. Es más profunda la conexión con Hashem. Ahí nosotros decimos cómo Akadosh Baruj Hu nos ama y cómo todo lo que nos hace todos los días, los milagros y las cosas, los favores, y nos dio la Torah. Y entonces le pedimos a Akadosh Baruj Hu, danos el entendimiento, danos la sabiduría, danos todo lo que necesitamos para estudiar Torah, para entender la Torah, para vivir con la Torah, para cumplir la Torah, para transmitirla. Todo eso es una conexión que nos da más profunda de nuestra alma con Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando llegas cuando tú entiendes que Hashem te ama, automáticamente se despierta dentro de ti amor. Hay muchas formas de despertar el amor, pero si una de ellas es saber, entender, recibir amor de Akadosh Baruj Hu. Por eso es lo que decimos, Ahavat Olam Ahavtanu. Nosotros recordamos que Akadosh Baruj Hu nos ama más que a todo. Entonces, cuando te dicen, el rey, el gran Akadosh Baruj Hu, de todas las criaturas del mundo, dejó todo lo que hay y nada más te escogió a ti y a ti te ama y entonces está contigo y te está escuchando. Entonces, cuando dices Shema Israel, entonces es el momento que tu alma sube. O sea, quiere decir, te tapas los ojos y tienes que entender que nada más hay Hashem. Ese es Shema Israel. Que solamente existe Akadosh Baruj Hu. Que decimos Shema Israel, escucha, entiende Israel, que es Israel no solamente es el pueblo de Israel, es Jacob vino, es todo lo que existe en el mundo viene solamente de Israel. Entonces, escucha Israel es como si estás dando una postura general del universo. Que Hashem Eloquenu, Dios, el nombre de Dios que es del amor y que Él da todo, y que con el nombre de Hashem, de las 4 letras, se crearon todos los mundos, todo lo que hay, todo el universo, toda la luz. Eloquenu, quiere decir Eloquenu, que el nombre de Elohim es los límites, es la parte que da digamos, le da a cada cosa su cuadrito, que no se salga, que cada cosa esté ordenada, pero Su forma. su forma, y no solamente eso, sino que es de nosotros, quiere decir, nos escogió a nosotros, Elohim Nu, nos escogió a nosotros, aunque Él es sobrenatural, es infinito, con todo y todo, se metió dentro del finito para darnos de su luz. Y después volvemos a repetir el nombre de Akadosh Baruj Hu para que no pienses que son 2 fuerzas, una que es la fuerza de la expansión y otra de la intorsión o de lo que se llama extra metafísico y físico o trascendental y emanente. Entonces, para que no pienses que son 2 fuerzas que están una contra la otra, decimos Hashem Echad. Él es uno, pero no es uno que hay uno y después hay otro. Es único, es lo único que existe. Entonces, si es lo único que existe, entonces tampoco no hay nada más. Entonces, solamente tú existes, no tú, Akadosh Baruj Hu. Y también tú no existes. Porque entonces, por eso te tapas los ojos, porque entendiste que solamente es Hashem. Él es el que te manda la fuerza, Él es el que te manda la luz, Él es el que te manda la fuerza de vivir y de todo lo que existe. Después decimos Baruch Shem para que esa luz sea vista, no solamente que sabes que Hashem es así, sino que también en el mundo se refleja. Quiere decir que la presencia divina sea vista en el mundo, sea divulgada, que todo el mundo entienda esto. Y después, Ve'ahavta, et Hashem lo queja. Todo eso que estoy hablando, todavía es una preparación para lo que sigue, que es la amidad. En la amidad, de repente, todas esas emociones y esa fuerza y ese movimiento que tenías desde el principio y se fue fortificando hasta que llegaste antes de la amidad, de repente, todo... Ahora estás parado como una espátula, en silencio total, y
empiezas a hablar en silencio total, solamente tú y Akadosh Baruj Hu. No hay ángeles, no hay fuerzas, no hay astros, no hay personas, no hay vegetales, no hay nada, no existe nada. Solamente existes tú y Akadosh Baruj Hu. Y tú ya tampoco, porque ya entendiste que no. Entonces, el secreto más grande de la amidad es que cuando tú te paras para decir la amidad, entonces en ese momento Akadosh Baruj Hu pose sobre ti, y entonces tú hablas, todo lo que hablas es la presencia divina que está hablando. Entonces, esta situación en la que está cada yehudí, y no tienes que ser gran jajam, es lo que estoy diciendo, cada yehudí cuando hace este proceso, trajo a todo el universo a esta conexión. Entonces, lo que dije antes de que no hay ángeles, no es exacto, pues voy a explicar ahora. Todos los seres del mundo de las acciones, cuando subimos al mundo de la Yetzirah, de la creación, no es de que ya no existen, sino que fueron introducidos dentro. Quiere decir, es como, por ejemplo, si tú vas a vas en tu coche, ¿ok? Con tu familia, y te metes a un portacoches, ¿ok? Y luego, ese es un camión que tiene muchos coches como el tuyo, y entonces te metiste ahí. Ahora, el camión después va a viajar y va a llegar a ¿cómo se llama? A un buque, a un barco grandotote que lleva muchos de esos portacoches, camiones, que adentro de esos tienen muchos coches, y se meten, y entonces sale al mar, ¿sí? Y después en el mar ya están todos los portacoches, con los coches, todo. Entonces, si tú lo ves de lejos, no vas a decir, ahí está el coche de Shlomo o de Yitzhak. No, vas a decir, ahí está el buque, ahí está el barco. Ya no toma tanta importancia la llanta del coche, de tu coche. Aunque ahí está, pero ya está dentro del coche, que el coche está dentro del portacoches, que está dentro del barco, entonces ya todo es el barco. Entonces lo puse como ejemplo para entender. Cuando tú subes del Olama hacia al Olama Yetzirah, no es que son dos mundos, no, es que es es una conciencia que estás elevando, es decir, estás elevando toda la conciencia de este mundo, de este universo, a un mundo superior. Entonces ya no le llamas el mundo de las acciones, ya no existe para ti, porque cuando tú tienes un ángel, por ejemplo, que el tamaño de ese ángel es 10,000 veces más que uno de la vez pasada, entonces ya los de la vez pasada ya no entran, o sea, ellos entran adentro de este ángel, porque ese es su papá, de él reciben su luz. Entonces también después este grandote de 10,000, después entras a uno que tiene fuerza de 1,000,000 de ángeles de ese tipo. Entonces, ya tampoco lo vas a tomar en cuenta, o sea, está tomando en cuenta, está contigo, pero ya subió, que si ya se convirtió en algo más, como lo que hablamos cuando hablamos del tema de comer. Los minerales se convierten en vegetales. No es que el vegetal no tiene mineral, al revés. El vegetal se alimenta de mineral, pero lo elevó al vegetal. Después los animales se comen el vegetal y tienen adentro vegetal. Y nosotros tenemos adentro de todo. Como mencioné antes, tenemos vegetal, tenemos animal, tenemos mineral. Y tenemos también ángel, todas las fuerzas. Entonces, cuando tú subes de un mundo al otro, vas subiendo toda la existencia. Entonces, cuando nosotros entramos en la amidad, en la tefila de la amidad, todos los seres que existen en el mundo, en el universo, entran con nosotros, pero solamente nosotros existimos en ese momento. Quiere decir, solamente tú eres el representante de toda la creación para hablar con Hashem. Para hablar con Hashem es un nivel, y para hablar, como dije antes, para que Hashem hable en ti.
Ese es el otro nivel, que ese es el que tenemos que llegar. Y así es como se hace la tefilá. La tefilá es que Hashem habla. Y cuando tú dices Baruch atah Hashem, significa que te anulas tu ser, por eso nos aposternamos y después recibimos la luz del nombre de Akadosh Baruj Hu, que Él es el que existe, Él es el que lleva todo, Él es el que nos lleva todo lo que existe. Entonces, de esa manera se hace la tefilá. Después de la tefilá, otra vez dice, ahora es el mundo de la Briá, ahora es el mundo de la Yetzirah y ahora es el mundo de la Siyá. Entonces puedes pensar, estás bajando. No es que estás bajando, porque ya después de que te diste cuenta que todo lo existente solamente es la luz de Hashem, ya no puedes ser la misma persona que fuiste antes de que llegaste a esta conciencia. Pero de todas formas tienes que seguir viviendo en este mundo. Entonces, es como si bajas, pero ya no bajas como estabas antes, sino que todos los seres que vinieron contigo ya están en un nivel de conciencia de Atzilut. Quiere decir, los mundos existen, pero ya tienen, les trajiste luz del Atzilut, entonces tienen conciencia del Atzilut. Voy a poner otro ejemplo. Una persona entra a Jerusalén, después entra al Bet HaMikdash, después entra a Alejal. Y entonces se da cuenta que cada vez que va entrando, se da cuenta que la luz viene de adentro. Quiere decir, cuando estabas fuera de Israel, viste que la luz viene de Israel, te fuiste a Israel, viste que la luz viene de Jerusalén, fuiste a Jerusalén, viste que la luz sale del Bet HaMikdash. O sea, ves cómo la luz sale del Bet HaMikdash y alumbra todo, pero no entiendes qué está pasando. Entras al Bet HaMikdash, está lleno de luz, pero ves que adentro del Lejal está la luz. Y dentro del Lejal te das cuenta que está dentro del Kodesh HaKodashim. Cuando entras en el Kodesh HaKodashim, entonces entiendes, ves claramente que la luz viene del infinito y está en el Kodesh HaKodashim. Y de ahí sale la luz a todo el universo. Quiere decir, de ahí sale la luz al Lejal y del Lejal al Bet HaMikdash, del Bet HaMikdash a Jerusalén, y del Bet HaMikdash a entonces, ya después de que saliste de ahí, ya te diste cuenta, quiere decir, ya ves que el pajarito está haciendo pips, chif, chif. Ya entendiste que no es pajarito. Entiendes que es Akadosh Baruj Hu que mandó ese pajarito a que haga así. Entonces, si una persona viene y te dice algo, ya entendiste que no es esa persona, o sea, es Akadosh Baruj Hu que se vistió en esa persona para traerte un mensaje o para una situación. Aunque hayan situaciones que no son como las quieras, todos son enviados de Hashem. No quiere decir que todo lo que te diga una persona quiere decir que es verdad. Porque en este mundo, Akadosh Baruj Hu manda también cosas buenas y también cosas negativas, porque como dije antes, todo esto está hecho para el libre albedrío. Entonces, tenemos que tener cernimiento, es lo que se llama da'at, de la conciencia que tienes que tener, cómo entender cuál es el camino de Akadosh Baruj Hu, que es lo que la Torah nos da. Entonces, eso es lo que se hace en la tefilá. Después, ya vas a tu vida, ya eres otra persona, ya es diferente, tu vida es diferente. Cuando después de hacer tefilá tienes que rezar, estudiar aunque sea un poquito de Torah, para traer esa luz, para que no se expande, para traer esa luz adentro de tu alma. Después vas a ir a trabajar, vas a ir a estudiar, vas a hacer lo que quieras, no sé, lo que se necesite, pero ya tienes la luz, ya hablaste con Hashem, Hashem te dio su luz por medio de la Torah. Fuiste y veniste. O sea, porque si nada más rezas, el rey te quiere dar la respuesta, pero pues no quieres escuchar. Entonces, por eso tienes que escuchar también qué el rey dice. Esa es la Torah. La Torah es la profecía, lo que Hashem quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso es importante que una persona fije, después de la tefilá, tanto en el día como en la noche, un poquito de estudiar para sellar
esa parte espiritual. Y así es como una persona va. En la noche también, tú haces tefilá, haces kriyat shema y empieza un ciclo nuevo que vas a empezar a preparar para el próximo día. Los días se dividen en las 6 sefirot, que son: domingo es Gesed, lunes Geburah, martes Tiferet, Netzach miércoles, Od jueves, el viernes es Yesod, y el Shabbat también es Malhut, y por eso es lo que se llama Boi Kalá, la novia, pero también representa a las esferas superiores, que es Jochma, Binah, Dat y Keter, principalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos un ciclo diario, es como si tienes un ciclo, vamos a ponerle del dedo. Entonces, tengo Shachrit, Mincha, Arbit, estudio, Mitzvot, Masim Tovim, es un día. Después tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Shabbat, y llenas toda la mano. Quiere decir, es como si la semana, es como si hiciste un trabajo de mano. Entonces, el Shabbat es lo que le da la parte de arriba de la mano, quiere decir, la parte espiritual. Después, el mes es como si tienes las dos manos y los dos pies. Quiere decir, tienes la primera semana del mes, ya dijimos, tiene las 10 sefirot por medio de 7 de los días, más los extras de Shabbat. Entonces tenemos la primera semana del mes, la segunda semana del mes, que es Jochma y Binah. La tercera semana y la cuarta es Da'at, que se divide en dos, que es Hasadim de Da'at y Gburot de Da'at. Vamos a hablar más adelante, más detallado todo, pero estoy explicando para tener un poquito de entendimiento de cómo funciona todo este mecanismo. Entonces tenemos Jochma, Binah, Hasadim y Gburot de Da'at, ¿sí? Que es lo que se llama los cerebros. Tenemos el cerebro de aquí, el de aquí y el de atrás. Y la corona del mes es el Rosh Hodesh. Entonces, cada mes tiene su coronita. Pero no es la gran corona. O sea, por ejemplo, en Shabbat, que es de la mano, como dijimos, la corona de Shabbat es mucho más elevada que la corona del mes. Pero para entender cómo funciona, lo puse el ejemplo de las manos. Después tenemos un trabajo anual, que ese es el trabajo más grande. Quiere decir, vamos a poner, primero voy a explicar de los meses. Los meses también se dividen en las 6 sefirot. Gesed, vamos a empezar en Nisan. Nisan, Gesed. Iyar, Geburah. Sivan, Tiferet, que es Torah, se dio la Torah. Netzach Baod es Tamuz y Ab. Yesod es Elul. Y después volvemos a empezar. Tishrei, Gesed. Heshvan, Geburah. Tiferet, Kislev, Netzach Baod, Shvat, Tebet de Shvat, Yesod es Adar. Y cuando hay 2 Adar, es porque se necesita el Malhut para ese año, como el próximo año, entonces ese año entero tiene 2 partes. ¿Por qué tiene 2 partes? Porque una es lo que se llama la parte masculina y una es la parte femenina. No quiere decir que son 6 meses son hombres y 6 meses son mujeres, sino es lo que llamamos nosotros de forma pashut invierno y verano. O sea, prácticamente es como día y noche. También cada día se divide en día y noche. O sea, tenemos, por ejemplo, tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche. Y dentro del día tenemos 6 horas que son día de día y 6 horas que son noche de día. Y dentro de la noche tenemos 6 horas que son noche de la noche y 6 horas que son día de noche. Voy a explicar. Cuando empieza el amanecer, es el día del día porque es día, pero también el día está avanzando. Cada vez el sol va subiendo. Después, sigue siendo día después del mediodía, pero ya va para atrás. O sea, que cada vez se hace más de noche. Entonces ya es la noche del día, porque ya está rumbo a la noche. Lo mismo pasa en el verano
¿sí? Que tenemos primavera y verano. El verano es mucho calor. Primavera es medio, ¿sí? Igual en el invierno con el otoño. El otoño como que es frío, pero no tanto, y el invierno es muy frío, es como la noche de la noche. Entonces, de esa forma, tenemos el día, las 24 horas del día, que son 12 y 12, son relacionados a los 12 meses, que cada estación tiene 3 meses. Entonces, esto está más o menos para entender cómo funciona. Después tenemos los años. Los años se dividen de dos formas. Se dividen en 7 años, que es la Shemitah, como el próximo año, que empieza la Shemitah. Y entonces cada 7 años vuelves a repetir Gesed, el primer año Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod. La Shemitah es Malhut, como Shabbat. Y después el Yobel es otra cosa que no tenemos todavía, Besat Hashem, pronto, que tengamos el Zehut. Y también se dividen en 10 años. El primer año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y entonces empiezas otra vez. Y después de esto, tenemos décadas. Quiere decir, hay décadas, la década primera, segunda, de 100 años. Después tenemos centenarios, 100 años del milenio. Y después tenemos 6 milenios. Después de que se termine este sexto, que estamos en el último, el sexto milenio, vamos a empezar en el milenio del Shabbat, que es el gran Shabbat que decimos en Birkat Hamazon. Yom Shekulo Shabbat Uminuja Lechayav Alamim. Es lo que se llama el Olam Haba, de después de este mundo, de 1000 años de Shabbat. Entonces, todo eso que dije ahorita, también está en un día. O sea, para que me entiendan, lo que quiero decir es que todos los días tú estás con Hashem y puedes hacer cambios y puedes hacer conexión con Hashem. No te tienes que esperar a que sea el milenio de no sé dónde, o que llegue Rosh Hashanah, o que llegue no sé qué. Sí hay días que son más fuertes en esto y más fuertes en el otro, porque cada día tiene su luz. Sí, por ejemplo, ahorita estamos en viernes. Viernes es, como dijimos, Yesod. ¿Sí? ¿De qué? Del mes, de la primera semana, que es Jochma. Entonces, Yesod de la Jochma. ¿De qué mes? De Elul, que es Yesod. Entonces, estamos en Yesod, de Jochma de Yesod, de la parte femenina, ¿sí? La década, estamos en la segunda década, y de la Shemitah estamos en el sexto, que también es Yesod. De ahí nos vamos al año, que es Yesod, y después estamos en el 5782. Entonces agarras el 8, se hace Od, y después Yesod, después agarras el 700, es Od, y después el 5000, que es Yesod. Entonces, estamos en todas esas sefirot, que es una adentro de la otra, como hablé. Está esto, está el dedo, está la mano, está todo el cuerpo, está todo lo grande. Entonces, cada día cambia, cada día es diferente trabajo. Y también cada persona es diferente, porque uno es de aquí, uno es de acá, uno es de acá, uno es de este dedo y uno es de aquí. Entonces, no puede uno hacer la cosa del otro. Cada uno de nosotros es importante y cada uno de nosotros reúne adentro de sí todo el trabajo de todos los demás. Quiere decir, no digas nada, pues que lo haga otro. No existe tal cosa. Tienes tú que trabajar. Tienes tú que servir a Hashem y conectar con Hashem. Esa es tu responsabilidad. Para terminar, nada más voy a poner un ejemplo que dijo el Baal Shem Tov, que cuando hay un gran tzadik, que es el que va a hacer el Tekiat Shofar, o va a ser el Hazán, y todo el mundo confía en el gran tzadik. Entonces, si tienes uno es bueno, si tienes un gran jajam que de veras es tzadik y de veras sabe cómo tocar las cabanot y todo, y también todo, hay que ir a ese minyan. Pero dice el Baal Shem Tov, pero cuando no hay alguien así, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando vas al juicio y no tienes el mejor abogado que siempre gana? Entonces tienes que tú fortificarte y tú ser tu salvador de ti mismo, de tu familia y de todos los que están alrededor de ti, porque todo depende de ti. Entonces tenemos que agarrar las dos. Si puedes conectarte con un tzadik y que estés ahí en la tefilá y todo, qué bueno.
pero también tú tienes que meterte bien en la tefilá. Tienes que hacer tu trabajo espiritual, no solamente en Rosh Hashanah, también desde ahorita y también siempre. Ir mejorando, aumentando luz, Besat Hashem, que acá nos mande todo lo mejor, un gran año, Ketibá, Bejatimá Tová, estamos en contacto, Besat Hashem. Seguro. Una pregunta, y el Mesías, por